Cordial saludo, les habla su profesor Dr. Fabio Correa López. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de pasivos y vamos a fundamentar nuestra clase en lo que son los proveedores, pero vamos a vincularle la parte impositiva, o sea, los impuestos. Vamos a hablar de la cuenta corriente comercial, donde vamos a tocar el tema de matriz y filial que vimos en las clases pasadas, y vamos a trabajar los anticipos y avances. Entonces empecemos recordando algo de los proveedores. ¿Qué son los proveedores? Los proveedores son una fuente de financiamiento que se constituye como un pasivo. Por lo regular son los que nos suministran bienes y servicios, bienes tales como materia prima, materiales, mercancías para la venta. Generalmente son a corto plazo y no causan intereses. Los proveedores tienen un gran poder sobre los destinos de la empresa, porque son los que determinan las condiciones de venta de los productos, los transfieren a través de su red de distribución, todos los costos operativos. En otras palabras, determinan cómo se deben vender los bienes y servicios del distribuidor y en algunos casos fijan la rentabilidad de los negocios. Por consiguiente, depender de un solo proveedor trae funestas consecuencias, pues este puede en algunos casos bloquear los despachos por diversas circunstancias o fijar determinadas rentabilidades al no permitir que la distribución se haga por encima de determinados precios. Entonces, mirando esta importancia de los proveedores, también hay otra, y es la carga impositiva que tenemos con el Estado y se deriva de los registros de los proveedores. Comencemos a ver algunos ejemplos. Veamos un ejemplo, una compra de mercancía, donde la sociedad XSA, que se constituye como gran contribuyente, ¿sí?, compra a Pedro Gómez, una empresa del régimen común, una mercancía por 15 millones de pesos. Entonces, en el momento en que compra la mercancía, ¿sí?, la ingresamos a nuestro inventario, mercancías no fabricadas por la empresa, inventario, los 15 millones de la compra. Generamos un impuesto a valor agregado con una tarifa del 19%, que se toma sobre el valor de la compra por el 19%. Posteriormente, siguiendo en la carretera de los impuestos, el que compra le hace retención al que vende. Entonces se constituye en un pasivo 2365, retención en la fuente. Esto se lo tiene que pasar a la DIAN. Pero las retenciones en la fuente se aplican sobre unas bases y unas tarifas. En la tabla de retención en la fuente para el año 2020 la tarifa está en 961.000 pesos. O sea que esa es la base, perdón. La base supera los 15 millones de pesos. Al superar la base, los 15 millones de pesos, entonces se le aplica retención en la fuente del 2.5%. Tomamos el valor de la mercancía y le aplicamos el 2.5%. Ahí está. Aquí hay otro impuesto, que es el impuesto a la venta retenido, que se conoce como el RETE-IVA. En las reformas tributarias lo han escuchado mucho. La retención de IVA se practica cuando un gran contribuyente le compra a un régimen común. Solo en este caso se practica retención de IVA cuando un gran contribuyente le compra a un régimen común. Si un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, no se aplica retención en la IVA, de IVA, solo cuando el gran contribuyente le compra a régimen común. Entonces, el impuesto a la venta retenido es el 15% del IVA. ¿De dónde se obtiene? Tomamos el valor del IVA y lo multiplicamos por el 15%. Ahí está la retención de IVA. La retención de ICA, ¿sí?, es un impuesto de orden municipal, lo que quiere decir de que cada municipio tiene su propio estatuto tributario municipal. El RETE-ICA de Cali es muy diferente al RETE-ICA de Palmira, o al RETE-ICA de Pereira, o al RETE-ICA de Bogotá. Son diferentes. Entonces, este es un supuesto que para esa operación el ICA es del 7 por 1000. Las tarifas para las operaciones varían, cambian, pero bajo este supuesto de que es el 7 por 1000, trabajemos el ejercicio. ¿Cómo se obtiene el valor? Cogemos el valor de la mercancía, lo multiplicamos por 7
y lo dividimos entre 1000. Así se obtienen los valores de las tarifas. Entonces lo encerramos entre paréntesis por 7 dividido 1000. Dividido 1000. Entonces aquí está el valor de la retención de ICA. ¿Cuánto le quedamos debiendo a los proveedores? Entonces el valor, ahora vamos paréntesis, el valor de la mercancía más el valor del IVA menos las retenciones en la fuente que se le practicaron, el impuesto de IVA retenido menos el impuesto de ICA retenido. Es el valor que se le va a dar a los proveedores. Por lo tanto, estos impuestos a las ventas van en el formulario que se le pasa a la DIAN como un IVA descontable. Esta retención en la fuente va en el formulario que se le pasa a la DIAN retefuentes por pagar. Esta y esta que es una retención, y esta retención de ICA va en el formulario municipal que se le pasa a los municipios, rete ICA por pagar, y de ahí se originan los impuestos que se pagan al Estado y al municipio. Ese es en el orden de los pasivos. Ahora pasemos al tema que es una cuenta corriente comercial. Una cuenta corriente comercial se da entre matriz y filial. ¿Cuál es la matriz? La matriz es una empresa que tiene una inversión superior al 50% en otra empresa. Entonces, esa otra empresa se denomina filial. Y la matriz es la que hizo la inversión. Entre estas dos empresas se presentan cuentas corrientes comerciales. O sea, entre ellas se venden mercancías, se hacen traspasos de mercancía para al final configurar un vinculado económico. El vinculado económico es precisamente para entre ellos, ¿sí?, suministrarse mercancía. ¿De qué forma lo hacen? Hagamos un ejemplo. Que la matriz compra mercancía. Esto es un efecto de una compra. Tiene las condiciones de una compra y están dentro del contrato de cuenta corriente comercial por 30 millones de pesos. Entonces ingresa a su inventario 30 millones de pesos. Genera un impuesto a las ventas del 19%, que es lo mismo, son los 30 millones de pesos por el 19%, da 5.700.000. Una retención en la fuente del 2.5 si supera la base de la compra. En este caso la compra fue de 30 millones de pesos, superior los 961.000 pesos. Entonces la retención en la fuente, tomo la base por el 2.5 y ahí se obtiene el resultado. Una retención de ICA, un impuesto municipal. En este caso estoy colocando un ejemplo del 4 por 1000, pero las tarifas varían dependiendo de la operación. Para efectos de hacer este ejercicio coloquemos el 4 por 1000, que se obtiene de la misma forma que hallamos en el anterior. 30 millones por el 4 dividido 1000. Constituimos los paréntesis. Allí está. ¿Y cuánto sería el valor a pagar a la filial? Se registra una cuenta 2215, porque esa cuenta es una cuenta por pagar entre filiales y matrices. En este caso la matriz le va a crear un pago a la filial por ese valor. Entonces serían, constituiríamos paréntesis, los 30 millones más el impuesto a las ventas menos las respectivas retenciones que se practicaron. Este es el registro de la matriz, este de acá, todo el registro de la matriz. Entonces miremos a ver cómo sería el registro de la filial. Pues la filial, aumentar parcialmente, borremos este dato. La filial, borremos esto de acá, le hizo un traspaso de mercancía a título de venta a la matriz. Entonces generó en la cuenta 4135 una venta por 30 millones de pesos. 30 millones de pesos.
y un IVA por 5.700.000, que es el 19% de los 30 millones. En la venta es un IVA generado, en la compra es un IVA descontable. Los impuestos, mientras que aquí fueron los impuestos por pagar, el que hace la compra, el que hace la venta genera unos anticipos porque a él le van a descontar ese dinero. Entonces él anticipó una retención en la fuente, que son los 30 millones de pesos por 2.5%. Me tiene que dar igual el anticipo a lo que él me descontó. Entonces, en la declaración de renta yo me resto este anticipo de impuesto que acabo de hacer aquí a través de este descuento que me hicieron. La retención de ICA debe ser también igual y es un anticipo de ICA para cuando yo pague el impuesto municipal anual. Entonces me descuento ese anticipo de ICA que hice a través de este descuento que me hizo la matriz. Entonces sería exactamente igual. Abro paréntesis, tomo el valor, lo multiplico por 4, cierro paréntesis y lo divido entre 1000. Entonces me da exactamente igual acá. Nos anticipamos la cuenta por cobrar, entonces tendría que ser igual a la cuenta por pagar, la venta más el IVA menos los descuentos de retenciones que me hicieron. Entonces me tiene que dar totalmente igual a la cuenta por pagar de la matriz y esta es la cuenta por cobrar de la filial. Simultáneamente también podría ser la filial quien me venda a mí. Entonces en ese caso, si la filial más adelante me vende una mercancía por 20 millones de pesos, ¿sí?, yo solo tendría por cobrarle 4.800.000 y voy cruzando cuentas. Por eso se llaman vinculados económicos, porque se van cruzando cuentas que están en el contrato de cuenta corriente comercial. Mire, lo que yo tengo por pagar acá, ella lo tiene por cobrar, pero más adelante cuando se den operaciones en las cuales la matriz me venda mercancía a mí por 30 millones, entonces yo cruzaría con estas cuentas por pagar y por cobrar. Es una cuenta corriente comercial. Ahora veamos acá otro caso que nos compete a nosotros y son los anticipos y los avances. Entonces, ¿qué se entiende como anticipos y avances? Los anticipos y los avances se dan mucho en los contratos. Entonces, cuando las empresas van a hacer contratos, sobre todo de obras de construcción, le tienen que dar un anticipo a los constructores o a los arquitectos mientras se termina la obra. Entonces miremos un ejemplo en el cual la empresa XYSA cancela al arquitecto Orlando Martínez un anticipo del 50% por elaboración de una bodega por valor de 80 millones de pesos. Entonces miremos aquí cuáles serán los registros. Hay una cuenta 1330 que es una cuenta por cobrar y se llama anticipos a contratistas. Entonces, ¿cuánto le anticipó? Le anticipó de esto que está acá el 50% de anticipo. ¿De dónde se originan estos dos valores? De acá. Esos anticipos a contratos tienen una retención del 2%. Entonces, 40 millones de pesos por el 2%. Para aquí no hay base, ese es 100% del valor que se anticipa. Entonces esa retención hay que descontársela al contratista. Por lo tanto, el valor que se le va a anticipar menos la retención, esto es lo que sale de bancos y es lo que se le paga al contratista. Se queda pendiente de la cuenta por cobrar hasta que él entregue la obra, ¿sí? Cuando él entregue la obra, entonces miremos a ver qué pasa acá. La cuenta por cobrar de los 40 millones de pesos ya se le cancela. Hay también retención en la fuente sobre esos 40 millones restantes que corresponden al 2%
de los contratos de obra. ¿Cierto? Entonces, aquí a una cuenta de propiedad, planta y equipo, que es la 1516, construcciones y edificaciones, 151680 son bodegas, se ingresa todo el valor de lo que costó la bodega, 80 millones de pesos. Entonces, se genera una cuenta por pagar a contratistas. ¿Cuál sería esa cuenta por pagar a contratistas? ¿Sí? Lo que costó la bodega menos el anticipo que se le hizo, menos la retención en la fuente que se le va a descontar. Esta es la cuenta por pagar al contratista. Y de esta manera nos damos cuenta de una manera práctica cómo es que se dan los anticipos y avances. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.